de reina a acusada, cómo se derrumbó el mundo de María Antonieta. Descubre la verdad tras su juicio mortal en la Revolución Francesa. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina a María Antonieta, una joven archiduquesa austriaca de apenas 14 años, viajando hacia Francia. Su destino, casarse con el delfín Luis Augusto, el futuro rey Luis XVI. Un viaje que marca el inicio de una vida llena de lujos, pero también de intrigas y, finalmente, tragedia. Debes visualizarla, pequeña y algo tímida, rodeada de la pompa y la ceremonia propia de la realeza, pero también consciente del peso de la responsabilidad que se le avecina. Piensa en el contraste, la austera corte vienesa, donde creció, versus la opulencia desbordante de Versalles. Para ella, todo era nuevo y fascinante, un mundo de esplendor que pronto se convertiría en su prisión dorada. Recuerda que su llegada a Francia no fue solo un acontecimiento social, sino un movimiento político crucial para fortalecer la alianza entre Austria y Francia. En ese momento, María Antonieta era una joven llena de inocencia, ajena a las complejidades de la corte francesa, a las rivalidades políticas y a la creciente insatisfacción del pueblo. Ella solo era una niña, una pieza en un juego mucho más grande que ella misma. Pero su llegada a Francia, con toda su pompa y circunstancia, marcaría el inicio del ocaso de la monarquía francesa y el comienzo de su propia tragedia. Llegaste a Versalles, un palacio que te dejará sin aliento. Imagina la inmensidad del lugar, los jardines perfectamente cuidados, las fuentes brotando agua cristalina. Te encuentras rodeada de un lujo desmesurado, de oro, de seda, de espejos que reflejan infinitamente la opulencia de la corte. Cada detalle, cada mueble, cada cuadro, respira historia y poder. Y tú, en el centro de todo ese esplendor, eres ahora una pieza clave en este complejo juego de poder. La vida en la corte era un laberinto de protocolos y etiqueta. Cada movimiento, cada palabra, cada mirada, estaba cuidadosamente controlada. Debías aprender a navegar por este intrincado mundo de intrigas y alianzas, donde la apariencia era tan importante como la realidad. Tú, una joven extranjera, tenías que dominar las reglas del juego para sobrevivir y, sobre todo, para ganarte el favor del rey y la reina. Versalles era un microcosmos de la sociedad francesa. Allí se concentraba la élite, con sus rivalidades, sus ambiciones y sus secretos. Tú, como Delfina, te encontrabas en medio de todo esto, observando las luchas de poder, los chismes, las alianzas que se formaban y se rompían. La vida en el palacio era un espectáculo constante, un ballet de intrigas y apariencias. Llegas a Versalles, pero el lujo no esconde la realidad. Tu matrimonio con Luis XVI fue una alianza política, una unión forzada entre dos reinos. Él, un rey tímido y reservado, más interesado en cerrajería que en el gobierno. Tú, una archiduquesa austriaca, joven y con una corte propia, destinada a asegurar la paz entre Francia y Austria. El amor, ese sentimiento tan humano, fue una posibilidad remota, y la vida en la corte, más que un cuento de hadas, se convirtió en una intrincada red de intrigas y protocolos. La presión de la corte francesa era inmensa. Se esperaba que dieras un heredero al trono, que te adaptaras a la rígida etiqueta y al estilo de vida del rey. Te veían como una extranjera, una austriaca que debía adoptar la cultura y las costumbres francesas. Tu juventud e inocencia inicial se vieron rápidamente eclipsadas por las expectativas y las responsabilidades que pesaban sobre tus hombros. Cada movimiento, cada palabra, estaba bajo el escrutinio de la sociedad. La falta de afecto entre tú y Luis XVI se convirtió en un rumor constante. La intimidad matrimonial, lejos de ser una fuente de consuelo, se transformó en una fuente de frustración y especulación. La presión por producir un heredero se intensificó, alimentando la intriga y las habladurías que te perseguían implacablemente. Tu vida privada se convirtió en un terreno de batalla, un escenario para el juicio público, mucho antes de que ese juicio llegara a las cortes reales. Imagina llegar a Versalles con apenas 14 años. Un palacio inmenso, abrumador, con cientos de personas esperando tu aprobación o tu rechazo. Te encuentras rodeada de intrigas palaciegas, de damas de compañía que te observan con recelo, de cortesanos que te juzgan con cada movimiento.
La etiqueta de la corte es rígida, impuesta, y tú, una joven austríaca, tienes que aprender sus complejidades rápidamente. Debes dominar el arte de la conversación, los bailes, las reverencias, y todo ello mientras intentas descifrar las reglas no escritas que rigen la vida en la corte francesa. Las primeras impresiones fueron cruciales. La reina, tu suegra, te miraba con una mezcla de expectativa y desconfianza. La corte te evaluaba constantemente, tu forma de hablar, tu vestimenta, tus gustos. Tu juventud y tu carácter alegre, tan diferentes a la seriedad de la corte francesa, causaban murmullos y malentendidos. Era un mundo nuevo, un desafío constante, donde cada gesto tenía una consecuencia, donde la más mínima falta de protocolo podía ser interpretada como una afrenta. Tuviste que aprender a navegar en este mar de reglas y expectativas, a veces con gracia, a veces con torpeza. A pesar de las dificultades, encontraste consuelo en pequeños placeres. Los paseos por los jardines de Versalles, las conversaciones con algunos pocos amigos sinceros, y la música, fueron tus refugios en medio de la presión constante. Pero la soledad también era una compañera frecuente. La frialdad de tu marido, la distancia impuesta por la etiqueta y la constante vigilancia hacían que la vida en la corte, a pesar de su esplendor, se sintiera a veces como una jaula dorada. Sin embargo, la joven reina estaba decidida a encontrar su lugar en este mundo. Imagina la presión, cada gesto, cada palabra, cada sonrisa era observada, analizada, interpretada. Debía ser la encarnación de la elegancia, la gracia, la realeza. Pero sin parecer distante, arrogante o, peor aún, débil. Un equilibrio imposible de mantener, una constante lucha entre la imagen que se esperaba de ti y la persona que realmente eras. Tu vestimenta, tus joyas, incluso la forma en que te peinabas, transmitían mensajes. Cada detalle estaba calculado para proyectar una imagen específica, poder, riqueza, pero también compasión y devoción. La corte era un escenario y tú, su actriz principal, obligada a interpretar un papel que, a veces, te quedaba grande y pesado. Las cartas que escribías, los retratos que te pintaban, incluso los rumores que se extendían sobre ti, todo contribuía a forjar tu imagen pública. Intrigas, envidias, maledicencias. Cada acción, cada decisión, era juzgada bajo una lupa implacable, destinada a definir tu legado, mucho antes de que llegara tu fin. Piensa en el impacto que tuvo su estilo. María Antonieta, a pesar de la presión, impuso una moda que se convirtió en un símbolo de la época. Sus vestidos, con sus delicados encajes, sedas vaporosas y los extravagantes tocados, rompieron con la rigidez de la corte. Ella popularizó el estilo rococó, un universo de colores pastel, lazos y detalles delicados que marcaron una tendencia. Tú misma podrías ver reflejado este cambio en las calles de París. Recuerda esos detalles, los peinados altos y empolvados, adornados con plumas y joyas, que se convirtieron en un ícono de la época. Ese estilo, tan opulento, contrastaba con la austeridad que se vivía en muchos hogares franceses, generando una gran controversia y reflejando las profundas desigualdades sociales de la época. La reina, sin saberlo, se convertía en un símbolo de ese contraste. Pero su influencia iba más allá de la ropa. María Antonieta también impulsó nuevas tendencias en joyería, accesorios y hasta en el maquillaje. Los pequeños detalles, como los guantes de seda, los abanicos pintados a mano o las joyas con piedras preciosas, se convirtieron en símbolos de estatus y elegancia, imitados por la nobleza y la alta burguesía. Todo un imperio de la moda que se construyó alrededor de su imagen. Pero su elegancia, esa misma que la elevó a un pedestal, se convirtió en su condena. Los susurros empezaron tímidos, en los salones más exclusivos, hablando de extravagancias y gastos desmesurados. Tú sabes, esos pequeños chismes que se amplifican como un incendio en un campo de trigo seco. Pronto, esos susurros se convirtieron en gritos. La prensa, ávida de escándalos, se encargó de transformar cada anécdota en una prueba irrefutable de su frivolidad y desprecio por el pueblo. Se exageraron sus gastos, se inventaron amantes y se difundieron historias cada vez más descabelladas, convirtiendo a la reina en el chivo expiatorio perfecto. Se le acusó de derroche, de inmoralidad, de traición.
Cada rumor, por más descabellado que fuera, encontraba eco en una sociedad ya fracturada y hambrienta de un enemigo al cual culpar. La imagen de la reina, antaño símbolo de elegancia y sofisticación, se fue desdibujando, sustituida por la de una mujer frívola, cruel y despilfarradora. De esta manera, la leyenda negra de María Antonieta comenzó a tejerse, hilo a hilo, rumor a rumor, convirtiendo a una reina en un personaje de ficción, una villana en la tragedia de la Revolución Francesa. La realidad se mezcló con la invención, y la verdad se perdió en el torbellino de la difamación. Recuerda que la presión sobre María Antonieta no era solo social, sino política. Francia necesitaba un heredero, un símbolo de estabilidad y continuidad para la monarquía. Cada mes que pasaba sin un niño sano era una amenaza, un golpe a la imagen de la reina y al poder del rey. Tú mismo puedes imaginar el peso de esa expectativa, la constante vigilancia, el escrutinio implacable de la corte. El nacimiento de María Teresa fue un alivio, pero solo temporal. Una niña, aunque preciosa, no aseguraba la sucesión masculina. La presión continuó, constante e implacable. Cada embarazo se convirtió en un evento nacional, observado con una mezcla de esperanza y temor. Las plegarias y los rituales se multiplicaron, esperando la llegada de un heredero varón que pudiera calmar los temores de la corte. Finalmente, llegó Luis Carlos. El heredero varón que Francia ansiaba. Un momento de júbilo efímero, un respiro en medio de la tormenta que se avecinaba. Pero la alegría fue breve. La imagen de la monarquía parecía fortalecerse, pero las tensiones sociales latentes no desaparecieron. La presión, aunque aliviada por la llegada de un niño, seguía siendo un factor crucial en la vida de la reina. Finalmente, llegó la ansiada noticia, el nacimiento del delfín Luis José. Imagino tu sorpresa al ver cómo la presión sobre María Antonieta, esa carga que la había perseguido durante tanto tiempo, parecía desvanecerse un poco. Por un instante, la corte respiró aliviada, olvidando por un momento los rumores y las intrigas que la acechaban. El pequeño Luis José se convirtió en un símbolo de esperanza, un puente hacia la estabilidad que Francia tanto necesitaba. Pero, ¿cómo era realmente su vida familiar? ¿Qué relación tenía con Luis XVI y sus hijos? Su relación con Luis XVI, a pesar de las apariencias, era compleja. Se dice que el rey era un hombre de pocos afectos, más interesado en sus aficiones mecánicas que en los juegos infantiles. Para ti, la imagen de una pareja unida y apasionada, como la pintan en los retratos, podría ser engañosa. La realidad, según las crónicas de la época, era más bien distante. Una relación marcada por el deber, la política y la falta de una conexión emocional profunda, que sin duda afectó su vida familiar. Con sus hijos, la historia es distinta. María Antonieta, a pesar de su propia educación rígida y de la presión de la corte, demostró un amor incondicional por sus 4 hijos. Para ti, es fácil imaginar las escenas de juego en los jardines de Versalles, los cuentos antes de dormir, y los momentos de ternura que rompían la solemnidad del palacio. A pesar de la opulencia que la rodeaba, la conexión con sus hijos parece haber sido uno de los pocos espacios donde sentía libertad y felicidad genuina. Sin embargo, esa felicidad estaba a punto de terminar. Pero la llegada del delfín no calmó las aguas de la corte. Tú sabes que las alianzas y rivalidades eran tan complejas como un laberinto. Recuerda a la condesa de Polignac, la íntima amiga de María Antonieta, su influencia era enorme y despertaba recelos en muchos. Su cercanía a la reina la convirtió en blanco de críticas y chismes, alimentando la imagen de una monarquía aislada y derrochadora. La nobleza francesa, dividida entre facciones, veía en la reina y sus allegados una amenaza a sus privilegios. Mientras tanto, la enemistad entre la reina y algunos miembros de la familia real francesa, especialmente con ciertas damas de la corte, se hacía cada vez más evidente. Los celos, las disputas por el poder y las intrigas palaciegas se convirtieron en el pan de cada día. Tú puedes imaginarte las tensiones en los salones de Versalles, donde cada mirada, cada palabra, podía ser interpretada como un arma. La reina, a pesar de su aparente frivolidad, era una mujer inteligente, pero a veces su falta de tacto político la jugaba en contra. La rivalidad no se limitaba a la corte.
Fuera de los muros del palacio, el pueblo de París observaba con creciente desconfianza las acciones de la monarquía. Los rumores sobre la extravagancia de la reina y sus amigos, sumados a la ineficacia del gobierno y la creciente crisis económica, alimentaban un sentimiento antimonárquico que ya se estaba extendiendo como la pólvora. Las alianzas que María Antonieta había forjado, en lugar de fortalecer su posición, la aislaron aún más de la realidad de Francia. Pero la vida de María Antonieta no era solo intrigas palaciegas. Mientras ella se movía en un mundo de lujos y privilegios, Francia se desmoronaba. Tú sabes que la situación económica era crítica. Los campesinos, la mayoría de la población, sufrían una pobreza extrema, con cosechas fallidas y precios desorbitados del pan. La desigualdad entre ricos y pobres era abismal, creando un clima de resentimiento y frustración que se estaba volviendo explosivo. El sistema fiscal francés era injusto e ineficiente. La nobleza y el clero, incluyendo a la propia familia de María Antonieta, estaban exentos de muchos impuestos, mientras que el pueblo llano cargaba con el peso de la deuda nacional. Esta situación exacerbó la brecha social, provocando un sentimiento de injusticia generalizado. La reina, ajena a la realidad que vivían muchos de sus súbditos, se convertía en un símbolo de esa opulencia y despilfarro que el pueblo percibía como una afrenta a su sufrimiento. Añade a esto la ineficacia del gobierno, incapaz de abordar los problemas económicos y sociales con soluciones efectivas. La falta de alimentos, el aumento de los precios y la opresión política alimentaban la llama de la revolución. El descontento popular crecía día a día, transformándose en una amenaza real para la monarquía francesa. Tú te preguntarás cómo pudo llegar a este punto, y la respuesta es compleja, pero la semilla de la revolución ya estaba plantada. Mientras tú veías a María Antonieta rodeada de lujo, una nueva ola de ideas barría Francia. El pensamiento ilustrado, con sus filósofos como Rousseau y Montesquieu, cuestionaba el poder absoluto de los reyes. Se hablaba de la soberanía popular, de derechos naturales y de la separación de poderes. Estos conceptos, difundidos a través de libros y salones, sembraban la semilla de la revolución en las mentes de muchos. La idea de que el rey no era un ser divino, sino un gobernante sujeto a las leyes, era revolucionaria. Se criticaba la opulencia de la corte, el derroche de dinero público y la desigualdad social. Tú podrías ver cómo estas ideas, inicialmente difundidas entre la intelectualidad, comenzaban a calar en capas más amplias de la población, alimentando el descontento. Para muchos, la monarquía absolutista ya no era una institución legítima. Se cuestionaba su derecho divino a gobernar y se exigía una mayor participación del pueblo en la toma de decisiones. La Ilustración proporcionó el marco teórico para justificar la rebelión contra la monarquía, argumentando que el poder reside en el pueblo y no en un rey. Mientras las ideas de la Ilustración germinaban en las mentes de los intelectuales, Francia se tambaleaba bajo el peso de una profunda crisis financiera. Tú ya has visto el lujo desbordante de Versalles, pero detrás de ese brillo, la realidad era sombría. Décadas de gastos excesivos por parte de la monarquía habían vaciado las arcas reales. El derroche en fiestas suntuosas, palacios opulentos y joyas deslumbrantes se convirtió en una sangría constante para la economía francesa. Los impuestos recaían principalmente sobre la población más vulnerable, los campesinos y la clase trabajadora. Mientras la reina disfrutaba de una vida de opulencia, el pueblo francés sufría la escasez de alimentos, el hambre y la miseria. El precio del pan, alimento básico de la población, se disparó, provocando protestas y disturbios constantes en las calles de París y otras ciudades. La brecha entre la riqueza extravagante de la corte y la pobreza extrema del pueblo se hizo cada vez más insoportable. El déficit presupuestario se hizo incontrolable, y los intentos del gobierno para solucionarlo, como la imposición de nuevos impuestos, solo agravaron la situación. La falta de reformas económicas y la resistencia de la nobleza a contribuir financieramente contribuyeron a la inestabilidad del país. La situación económica se convirtió en un polvorín a punto de estallar, alimentando el descontento social y la creciente demanda de cambio. Tú puedes ver cómo la opulencia de unos pocos se convirtió en la condena de muchos. Recuerda la opulencia de Versalles, el contraste brutal con la miseria del pueblo. Ese abismo, esa desigualdad, fue la mecha que encendió la revolución.
La hambruna azotaba las calles de París, el pan se convertía en un lujo inalcanzable para muchos. La gente, desesperada, comenzó a reunirse, a murmurar, a exigir cambios. El descontento era palpable, un volcán a punto de entrar en erupción. La toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, fue el símbolo del estallido de la violencia. No fue un acto planeado, sino una explosión de ira popular. La prisión, símbolo del poder real, cayó ante la furia de la multitud. La sangre empezó a correr, un presagio de la violencia que vendría. Tú te imaginas el miedo que debió recorrer París ese día, el caos y la incertidumbre. El miedo se propagó como la pólvora. Los nobles huían, la nobleza temía por sus vidas y sus privilegios. El pueblo, empoderado por la caída de la Bastilla, se organizó en milicias, creando un clima de terror y vigilancia constante. Las calles se convirtieron en un campo de batalla, donde la justicia popular, a menudo brutal, se imponía. Tú podrías sentir el terror en cada esquina, la incertidumbre del mañana. Recuerda ese abismo, esa desigualdad. La tensión era palpable. París hervía. Y entonces, el 14 de julio de 1789, la multitud, impulsada por la desesperación y la sed de justicia, se dirigió a la Bastilla. Esa fortaleza, símbolo del poder real y de la opresión, se convirtió en el objetivo de la furia popular. Era más que una prisión, era un símbolo de todo lo que estaba mal en Francia. La toma de la Bastilla no fue una batalla limpia. Fue un enfrentamiento caótico, lleno de violencia y confusión. Los guardias reales, superados en número y desmoralizados, resistieron lo que pudieron, pero la determinación de la multitud era inquebrantable. La caída de la Bastilla no fue solo un triunfo militar, sino un triunfo simbólico, un poderoso mensaje que resonó por toda Francia. La noticia de la caída de la Bastilla se extendió como la pólvora. Para ti, fue un acontecimiento trascendental. Marcó un punto de inflexión en la Revolución Francesa. Representaba la derrota del antiguo régimen, el fin del absolutismo monárquico. De repente, el pueblo sentía que tenía el poder, que podía desafiar a la autoridad y reclamar sus derechos. Recuerda la caída de la Bastilla. Ahora, imagina a Luis XVI, María Antonieta y sus hijos, despojados de su majestad, encerrados en el Palacio de las Tullerías. Ya no eran reyes, sino prisioneros de la revolución. Las suntuosas habitaciones, antes símbolo de poder, ahora eran una jaula dorada, un recordatorio constante de su caída en desgracia. El lujo se desvanecía, reemplazado por la incertidumbre y el miedo. El palacio, testigo mudo de siglos de historia real, se convirtió en su prisión. Cada rincón, cada pasillo, susurraba historias de esplendor pasado, ahora contrastando brutalmente con la realidad de su confinamiento. La opulencia se veía manchada por la creciente sombra de la revolución, que se cernía sobre ellos, implacable e inexorable. El lujo se transformaba en una pesada carga, un recordatorio constante de su privilegiada, pero efímera, posición. Sus días, antes llenos de bailes, fiestas y poder, ahora se reducían a una existencia monótona y vigilada. Cada paso, cada palabra, estaba controlado. La familia real, acostumbrada a la libertad y al lujo, se enfrentaba a la dura realidad de la incertidumbre y la amenaza constante. La opulencia palaciega se convertía en un cruel recordatorio de su pérdida, un escenario opresivo para su cautiverio. La revolución había comenzado. Recuerda la opresión, la creciente tensión. Entonces, decidieron huir. Una huida clandestina, una apuesta desesperada por recuperar su libertad y su reinado. A medianoche, en un carruaje disfrazado, tú los ves, Luis XVI, María Antonieta y sus hijos, embarcados en una peligrosa aventura hacia Varennes. El plan era simple, pero la ejecución, todo menos sencilla. Imagina la tensión en el ambiente. Cada crujido de las ruedas, cada sombra que se cruzaba en su camino, convertía la huida en una carrera contra el tiempo. Tú sientes la angustia, la incertidumbre, la presión de saber que en cualquier momento podrían ser descubiertos. El peso de la corona, ahora un lastre que les impide avanzar con libertad. Pero la suerte no estaba de su lado.
En Varennes, una pequeña ciudad en el camino, fueron reconocidos. La noticia corrió como la pólvora. El plan había fallado. La esperanza de recuperar el trono, desvanecida en un instante. Tú ves la mirada de incredulidad en sus rostros, la comprensión de que su destino estaba sellado. La huida fallida a Varennes cambió todo. ¿Te imaginas la conmoción en París? La noticia de la captura de la familia real se propagó como la pólvora. La confianza en la monarquía, ya de por sí frágil, se desmoronó por completo. La Asamblea Nacional, antes vacilante, ahora actuaba con una nueva determinación, impulsada por la ira y la desconfianza popular. Los diputados, antes cautelosos, comprendieron que la monarquía había perdido toda legitimidad. La imagen del rey y la reina, otrora símbolos de poder y grandeza, se había convertido en un símbolo de traición y debilidad. La presión popular era incontenible, y la asamblea no podía ignorarla. El fin de la monarquía se acercaba inexorablemente. Tras días de intensos debates, la Asamblea Nacional decidió suspender los poderes del rey Luis XVI. Un golpe de efecto que resonó por todo el país. No era simplemente una medida temporal, era el anuncio oficial del fin de la monarquía absoluta en Francia. Tú, como testigo de esos momentos, podrías sentir la tensión en el ambiente, la incertidumbre del futuro. El rey, despojado de sus prerrogativas, se convirtió en un simple ciudadano más, sujeto a las decisiones de la asamblea. Su autoridad, otrora ilimitada, había desaparecido. La revolución había dado un paso crucial, irreversible. El antiguo régimen, con su estructura de poder jerárquico, se derrumbaba ante el clamor popular. La noticia de la captura en Varennes resonó como un golpe de gracia a la monarquía. Ya no había vuelta atrás. Imágenes de la familia real, antes venerada, ahora eran exhibidas como símbolos de una decadencia irremediable. Tú mismo habrías sentido el cambio en el aire, la creciente tensión en las calles de París, la incertidumbre que carcomía el corazón de Francia. El descontento popular, alimentado por años de opresión y desigualdad, se desató con fuerza imparable. La Asamblea Nacional Constituyente, ante la presión popular y la inestabilidad del reino, tomó una decisión radical: abolir la monarquía. Imagina la escena: diputados, algunos con rostros tensos, otros con una expresión de alivio, votando el fin de siglos de reinado. Era el fin de un sistema, el fin de un orden social que había regido Francia durante generaciones. Para ti, aquel momento debió ser un punto de inflexión, un cambio histórico que te marcaría para siempre. El 21 de septiembre de 1792 se proclamó la Primera República Francesa. Un nuevo amanecer, cargado de esperanza y miedo a partes iguales. La caída de la monarquía significaba el fin del antiguo régimen, el fin de los privilegios de la nobleza y el clero. Para ti, esto representaba una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, aunque el camino por delante seguía siendo incierto y lleno de peligros. El futuro de Francia se encontraba en manos de un pueblo ansioso por un cambio verdadero. Tras la caída de la monarquía, Luis XVI se enfrentó a un juicio implacable. Acusado de traición a la nación, se le juzgó en un tribunal revolucionario, un escenario que marcó el fin de siglos de reinado absoluto. Imagina la tensión, la atmósfera cargada de odio y esperanza a partes iguales, mientras el rey, despojado de su aura real, se defendía ante sus acusadores. Tú, como espectador, eras testigo de un momento histórico, irrepetible. El juicio fue una farsa. La condena, un veredicto escrito mucho antes de que comenzara. Las pruebas presentadas eran manipuladas, la defensa, ineficaz. Observa cómo la maquinaria revolucionaria, implacable y eficiente, dirigía el curso de la historia, condenando al rey a una muerte segura. Su destino estaba sellado, pero ¿qué sentía él en esos momentos? ¿Arrepentimiento? ¿Resignación? El 21 de enero de 1793, la guillotina esperaba. Luis XVI, antes rey de Francia, caminó hacia su muerte con una dignidad inesperada. Visualiza la escena: la plaza pública abarrotada, el silencio sepulcral antes de la caída, la cabeza del rey rodando por la cesta. Un fin brutal para un reinado que marcó una época.
Tú presenciaste el fin de una era, el triunfo de la revolución y el comienzo de un nuevo capítulo, sangriento y lleno de incertidumbre. Tras la ejecución de Luis XVI, la vida de María Antonieta se volvió aún más sombría. ¿Te imaginas el terror de ser arrancada de tu familia, de tus hijos? La trasladaron a la Conciergerie, una prisión lúgubre y fría, un lugar muy lejos del esplendor de Versalles. Allí, la reina, acostumbrada a los lujos, se enfrentaba a una realidad cruda y despiadada. La separación de sus hijos fue, sin duda, el golpe más duro. El pequeño Luis XVII, su hijo, y sus hijas María Teresa y Sofía, fueron separados de ella, llevados a diferentes lugares. La angustia de la madre separada de sus retoños debe haber sido insoportable, una herida abierta que la acompañó hasta el final. La Conciergerie era un lugar horrible. Las celdas eran pequeñas y húmedas, infestadas de ratas. La comida era escasa y de mala calidad. La reina, acostumbrada a la comodidad y al lujo, tuvo que soportar la miseria y la humillación. Pero a pesar de todo, mantuvo su dignidad y su fuerza interior. Imagínate, tras el terror de la prisión, llega la acusación. Te acusan de traición a la Revolución Francesa, de conspirar contra el pueblo. Se te acusa de haber despilfarrado el dinero del Estado en lujos y fiestas extravagantes, mientras la gente moría de hambre. Una acusación grave, ¿verdad? Pero eso es solo el comienzo de un largo y complicado proceso. Te acusan también de mantener correspondencia secreta con enemigos de Francia, de enviar información confidencial al exterior. Se te señala como una espía, una traidora a la nación, aliada de los enemigos de la revolución. Palabras terribles que se lanzan contra ti, sin piedad. Pero hay más. Se te acusa de inmoralidad, de libertinaje. Se te señala como una mujer depravada, que corrompió la moral de la corte. Se utilizan rumores, chismes, invenciones, para acabar contigo. Es una estrategia para deslegitimarte ante el pueblo, para que nadie te defienda. Todo esto, un torbellino de acusaciones, se te lanza encima. Traición, conspiraciones, inmoralidad. Cada cargo es una puñalada, cada palabra un golpe que intenta destruir tu reputación, tu dignidad, tu misma existencia. Te enfrentas a la muerte, y lo sabes. Te imaginas sentada en el banquillo de los acusados, la mirada de cientos de ojos clavada en ti. El tribunal, una sala fría y opresiva, donde se decide tu destino. Los fiscales, con sus acusaciones feroces, te pintan como una enemiga del pueblo, una traidora a la revolución. Escucha sus palabras, cada una como un golpe en tu corazón, mientras intentas mantener la compostura. Desfilan los testigos, algunos con testimonios inventados, otros con verdades a medias, todos buscando un lugar en la Nueva Francia. Sus palabras, cargadas de odio y resentimiento, te acusan de lujos desmesurados, de intrigas palaciegas, de conspiraciones contra la naciente república. Cada testimonio es una puñalada en tu honor, en tu dignidad. Tu defensa, débil y desorganizada, lucha contra la marea de odio popular. Tus abogados intentan refutar las acusaciones, pero la atmósfera es demasiado enrarecida. La revolución ha creado un clima de miedo, donde la justicia parece haberse desvanecido, reemplazada por la sed de venganza. Tú, con la elegancia y el temple que te caracterizan, intentas mantener la esperanza, aunque la realidad sea implacable. Imagina la presión, la atmósfera cargada en la sala. No solo te enfrentas a los fiscales, sino a la poderosa sombra de los jacobinos. Ellos, los líderes de la revolución, los que manejan los hilos del poder, observan cada movimiento, cada palabra tuya. Su influencia se cierne sobre el juicio como una tormenta inminente, condicionando el desarrollo del proceso y, sobre todo, el veredicto final. Robespierre y sus aliados, desde las sombras, te observan. Sus ideas radicales, la guillotina como símbolo de justicia revolucionaria, están presentes en cada murmullo de la sala. Sabes que tu destino no solo depende de las pruebas presentadas, sino de la voluntad política de estos hombres. Su influencia es tan palpable que casi puedes sentirla como una fuerza física que te oprime. El juicio no es solo una búsqueda de la verdad, sino una batalla política. Los jacobinos necesitan un ejemplo,
un símbolo de la decadencia de la monarquía para consolidar su poder. Y tú, eres el blanco perfecto. Tu condena no solo te afecta a ti, sino que envía un mensaje a todo aquel que se atreva a desafiar el nuevo orden. La presión es abrumadora, la atmósfera irrespirable. Te imaginas sentado frente a ella, María Antonieta, la reina, ahora una prisionera. El peso de la acusación, la mirada inquisitiva de los jueces. Comienza el interrogatorio. Las preguntas, afiladas como dagas, buscan desentrañar su supuesta culpabilidad en los crímenes contra el pueblo francés. Observa cómo su rostro, a pesar del terror latente, mantiene una estoica compostura, una máscara de dignidad que intenta ocultar el miedo que la carcome por dentro. Se le acusan de traición, de derroche, de complicidad con enemigos del Estado. Cada pregunta es un golpe, un intento de quebrantar su espíritu. Pero ella responde con cautela, eligiendo sus palabras con precisión. Sus respuestas, aunque firmes, parecen resbalar entre los dedos de sus acusadores, como arena fina. Recuerda cómo se aferra a su inocencia, a pesar de la evidencia que se presenta en su contra, una evidencia manipulada, tendenciosa, con el objetivo de destruirla. El momento más crítico llega cuando se le acusa de inmoralidad, de relaciones secretas. La presión es insoportable. Tú, testigo silencioso de este drama, observas cómo intenta mantener la compostura, pero un leve temblor en su voz delata la vulnerabilidad que intenta ocultar. Observa la tensión en la sala, el silencio expectante antes de su respuesta, una respuesta que marcará su destino. Su negativa, rotunda y llena de dolor, resuena en la fría atmósfera de la sala. Así que ahí estás, viendo cómo sus abogados, con la elocuencia propia de la época, intentan desmontar las acusaciones. No se trata solo de negar los cargos, sino de tejer una narrativa que la presente como víctima de una conspiración, una reina manipulada y rodeada de enemigos. Sus defensores destacan su incapacidad para interferir en los asuntos de Estado, argumentando que su papel era meramente ceremonial. Se enfatiza su juventud y falta de experiencia política al asumir el trono. Argumentan que fue influenciada por personas de su entorno, presentándola como una figura inocente, engañada por las intrigas de la corte. La estrategia es clara: humanizar a la reina, despertar la compasión en los jueces y el público. La defensa se centra en desmentir las acusaciones de derroche y traición, presentando documentos y testimonios que intentan refutar las pruebas presentadas por la acusación. Es una batalla legal compleja, una lucha contra el tiempo y contra la opinión pública, que ya se ha inclinado contra ella. Pero sus abogados luchan con todas sus fuerzas, intentando construir una defensa sólida. Pero la defensa se enfrenta a un muro de testimonios desfavorables. Recuerda a la multitud enfurecida, sus gritos pidiendo justicia. Ahora, en la corte, esos mismos sentimientos se traducen en acusaciones concretas. Se presentan cartas, documentos, relatos de sirvientas, guardias y nobles, todos pintando un cuadro sombrío de la reina. Cada testimonio, un golpe más contra su imagen. Se habla de extravagancias, de gastos desmesurados, de una vida alejada de las preocupaciones del pueblo. Testimonios que describen fiestas opulentas mientras Francia se desmoronaba a su alrededor. Se mencionan los rumores de un posible romance con un noble, un escándalo que alimenta las sospechas de traición. Cada palabra pronunciada, un clavo más en el ataúd de su inocencia. Incluso se presentan pruebas materiales, joyas, cartas comprometedoras, registros de gastos que parecen confirmar las acusaciones. Tú ves cómo la defensa intenta desacreditar a los testigos, señalando contradicciones o intereses ocultos. Pero la acumulación de testimonios negativos crea una atmósfera de culpabilidad que es difícil de ignorar. La evidencia, aunque a veces circunstancial, se va tejiendo contra ella, como una red implacable. Verás cómo, ante la avalancha de acusaciones, la máscara de fortaleza que María Antonieta había mantenido durante tanto tiempo comenzaba a resquebrajarse. Sus respuestas, antes firmes y desafiantes, ahora se convertían en titubeos, en silencios incómodos que hablaban más que 1000 palabras. Observarás la tensión en sus hombros, la palidez en su rostro, la forma en que sus manos se entrelazaban con nerviosismo. La presión era inmensa, aplastante, y empezaba a dejar su huella en la reina.
Te darás cuenta de cómo incluso sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora reflejaban un profundo cansancio, una tristeza abrumadora. Sus respuestas se volvían cada vez más cortas, evasivas, sus palabras apenas un susurro. Era evidente que la presión la estaba desgastando, consumiendo su energía, minando su espíritu. Aquella mujer, tan acostumbrada al lujo y al poder, se encontraba ahora completamente desprotegida, a merced de la furia de la multitud y de la implacable maquinaria de la revolución. Recuerda que la acusación era implacable, y cada pregunta, cada testimonio, era como un golpe más en su ya debilitado espíritu. La falta de sueño, la mala alimentación y la constante amenaza de muerte se habían cobrado su peaje. La imagen de la reina poderosa, imperturbable, se desvanecía con cada suspiro, cada lágrima contenida. En esos momentos de fragilidad, se veía la verdadera María Antonieta, una mujer vulnerable, humana, presa del miedo y la desesperación. Pero observa bien, porque incluso en esos momentos de fragilidad, su espíritu se negaba a doblegarse. Ante el tribunal, su mirada, aunque quizás algo más apagada, seguía fija y desafiante. No se rompía, no pedía clemencia, no suplicaba. Seguía siendo la reina, incluso si su reino se reducía a la fría celda donde la encerraban. Su silencio, a menudo interpretado como culpabilidad, era en realidad una estrategia. Un escudo contra la manipulación, una forma de proteger su dignidad ante la vorágine de mentiras y calumnias que la rodeaban. Ella sabía que cualquier palabra mal interpretada podía ser usada en su contra, y optó por la cautela, por la reserva. Recuerda que la fortaleza de María Antonieta no era la arrogancia de una soberana intocable, sino la resistencia estoica de una mujer enfrentada a una situación inhumana. Su coraje se manifestaba en la quietud, en la firmeza de su mirada, en su negativa a rebajarse ante sus acusadores. Era una fortaleza silenciosa, pero inquebrantable. Y entonces llegó el momento. El silencio en la sala era tan denso que casi se podía tocar. Tú, observando desde la multitud, te preguntas si alguna vez María Antonieta sintió el peso de la expectativa, el peso de tantas miradas fijas en ella, juzgándola, condenándola incluso antes de que las palabras fueran pronunciadas. El veredicto se acercaba, un punto final a una vida de lujos y privilegios, ahora transformados en una pesadilla. La voz del juez resonó, cortando la tensión. Cada sílaba, cada palabra, pesaba como una losa sobre el corazón de la condenada. La culpabilidad era incuestionable para el tribunal, un juicio sumario, rápido y cruel, que sentenciaba a la reina, alguna vez símbolo de la opulencia, a un final trágico e inevitable. Tú sientes un escalofrío al escuchar la sentencia, una mezcla de horror y fascinación. Condena a muerte. La frase retumbó en la sala, un eco que resonaría a través de la historia. La guillotina, símbolo brutal de la revolución, esperaba. Para ti, espectador, es difícil comprender la magnitud de lo ocurrido. Una reina, símbolo de poder y elegancia, reducida a una simple condenada, lista para ser ejecutada. El fin de una era, el inicio de otra marcada por la sangre y la violencia. El verdugo, una figura sombría envuelta en la oscuridad de la mañana, se acercó. Tú, en medio de la multitud, sientes un escalofrío al ver cómo le atan las manos a la reina. Su rostro, pálido pero sereno, refleja una mezcla de resignación y una extraña paz. Un instante eterno, donde el tiempo parece detenerse antes de la inevitable caída. La hoja de la guillotina brillaba bajo el sol naciente, fría y mortal. Un silencio sepulcral cayó sobre la plaza. En ese momento, antes del golpe final, ¿qué pensamientos cruzaron por la mente de la reina? Tú te imaginas un torbellino de recuerdos, de una vida transformada en un instante. Un golpe seco, rápido e implacable. La multitud contenía el aliento. En un instante, todo terminó. La cabeza de la reina, separada de su cuerpo, rodó sobre el suelo. La escena, brutal y definitiva, se grabó para siempre en la memoria de todos los presentes, incluyendo la tuya. La guillotina cae. Un silencio sepulcral se apodera de la plaza. En ese instante, más allá del horror inmediato, se inicia otra historia, la de su legado. Tú,
testigo silencioso de este trágico final, comienzas a comprender que la muerte de María Antonieta no fue solo el fin de una vida, sino el comienzo de un mito. Un mito que trascendería las fronteras de Francia, y que aún hoy, siglos después, sigue alimentando debates y fascinaciones. Su imagen, transformada por la propaganda revolucionaria en símbolo de la opulencia y la decadencia de la monarquía, se convierte en un arma de doble filo. Mientras unos la recuerdan como una reina frívola e insensible, otros la ven como una víctima de la revolución, una mujer sacrificada en el altar de la ideología. Tú eres ahora parte de esa compleja red de interpretaciones, capaz de apreciar la multiplicidad de perspectivas sobre su vida. Su historia, convertida en leyenda, inspiraría novelas, óperas, películas y obras de arte a lo largo de los siglos. Desde la perspectiva actual, tú puedes analizar su impacto en el imaginario colectivo, como su vida, marcada por el lujo, la intriga y la tragedia, se ha convertido en un espejo que refleja las complejidades del poder y las revueltas sociales. Su muerte, brutal y pública, se ha convertido en un símbolo perdurable de la Revolución Francesa. Tú, observando desde la distancia, ves cómo la imagen de María Antonieta empieza a transformarse. La reina derrocada, la mujer acusada de derroche y frivolidad, se convierte, poco a poco, en un mito. La propaganda revolucionaria la pintó como una figura despreciable, una extranjera que se burlaba del pueblo francés. Pero, ¿era realmente así? La historia oficial, escrita por los vencedores, se encargó de demonizarla. Se exageraron sus gastos, se inventaron anécdotas para retratarla como una persona frívola e insensible al sufrimiento del pueblo. Pero, ¿acaso esas historias reflejaban la verdad completa o solo una parte, conveniente para el relato revolucionario? Con el tiempo, el mito de María Antonieta evolucionó. De villana absoluta se transformó en un símbolo de la opulencia perdida, una figura trágica y romántica. El romanticismo, con su fascinación por la rebelión y el sufrimiento, reescribió su historia, humanizándola y creando un personaje más complejo. Se olvidaron las acusaciones, se enfatizaron sus sufrimientos. Y su final, en la guillotina, se convirtió en una poderosa imagen de la injusticia. De mito a mártir, la imagen de María Antonieta se plasmó en el lienzo y la pluma. Observa cómo los pintores, tras su ejecución, la representaron no solo como la reina derrocada, sino también como una víctima, una figura trágica envuelta en un aura de melancolía. Sus retratos posteriores a la revolución se alejan del esplendor de sus primeros años, mostrando una mujer sumida en la reflexión, a veces con una mirada penetrante que desafía al espectador. Estos cuadros, cargados de simbolismo, se convierten en un reflejo de las diferentes interpretaciones de su vida y su muerte. La literatura, por su parte, no se quedó atrás. Novelas, poemas y obras de teatro la convirtieron en un personaje recurrente, a menudo idealizada o demonizada dependiendo de la perspectiva del autor. Recuerda que su historia se prestaba a múltiples interpretaciones y cada escritor la moldeó a su antojo, reflejando los prejuicios y las creencias de su tiempo. Algunas obras la presentan como una figura inocente atrapada en una situación política compleja, mientras que otras la retratan como una mujer frívola e irresponsable, culpable de la desgracia de Francia. Así, la imagen de María Antonieta en el arte se convierte en un complejo juego de espejos, donde la realidad histórica se mezcla con la ficción y la reina se transforma en un símbolo, un reflejo de las pasiones y las contradicciones de una época convulsa. Tú, como espectador, puedes apreciar cómo la interpretación artística de su vida ha ido evolucionando con el paso del tiempo, adaptándose a las diferentes sensibilidades y perspectivas. La reina condenada continúa viva, no solo en la memoria colectiva, sino también en las páginas de los libros y en las pinceladas de los artistas. Pero la historia de María Antonieta no se quedó en los libros de historia. Su vida, trágica y fascinante, ha cautivado a la cultura popular durante siglos. Piensa en las innumerables películas que la han retratado, desde versiones clásicas hasta adaptaciones más modernas. Cada una con su propia interpretación, ofreciendo diferentes perspectivas de su personalidad y su reinado. En la televisión, también ha tenido una presencia notable, ya sea como personaje principal o secundario en series históricas o incluso en producciones de ficción más libres.
Recuerda esas escenas, esos momentos en la pantalla donde la figura de María Antonieta se convierte en el centro de la atención, a veces glorificada, otras veces criticada, pero siempre fascinante. ¿Y qué decir de la música? Su historia ha inspirado a compositores y letristas a crear obras que exploran su vida, su muerte y su legado. Desde óperas hasta canciones pop, la figura de la reina francesa ha trascendido las épocas y los géneros musicales, encontrando eco en la sensibilidad artística de diferentes generaciones. Pero, ¿qué sabemos realmente de María Antonieta? Las nuevas investigaciones han revisado la imagen tradicional de una reina frívola y derrochadora. Historiadores modernos han profundizado en las cartas y documentos de la época, ofreciendo una perspectiva más matizada. Se cuestiona su papel en la crisis financiera de Francia, analizando la complejidad de la situación económica y política de la época y cómo se le atribuyeron responsabilidades que quizás no le correspondían por completo. Ya no se la considera únicamente como una figura superficial, sino como una mujer compleja atrapada en un sistema político en crisis. Se ha estudiado su relación con Luis XVI, analizando la complejidad de su matrimonio y su influencia real en la corte. Se presta mayor atención a sus acciones caritativas y a sus esfuerzos por mejorar la vida de los más necesitados, acciones que a menudo se han pasado por alto en las narraciones más tradicionales. El juicio contra María Antonieta también ha sido objeto de revisiones. Se analiza el contexto político y social que llevó a su condena, así como las presiones políticas y las maniobras que influyeron en el proceso. Tú puedes ver ahora cómo las nuevas interpretaciones cuestionan la imparcialidad del juicio y la manipulación de la información para condenarla, revelando una conspiración para deshacerse de ella. Así que, ¿qué queda de María Antonieta? Más allá de la reina que muchos conocieron, tú descubres una mujer atrapada en un torbellino histórico. Su vida, un reflejo de la opulencia y la decadencia de la monarquía francesa, se convirtió en un símbolo de la revolución misma. Su ejecución, un momento brutal que selló el fin de una era, se grabó para siempre en la memoria colectiva. Pero piensa en esto, ¿era ella simplemente una víctima? ¿O fue también, involuntariamente, un catalizador del cambio? Su imagen, cuidadosamente construida y luego destrozada por la propaganda revolucionaria, se convirtió en un arma poderosa en manos de ambos bandos. Su historia, llena de matices y contradicciones, sigue siendo objeto de debate hasta hoy. Ella fue la reina que perdió su corona, pero también, de una manera inesperada, la revolucionaria que, sin quererlo, encarnó la lucha contra la opresión. Su destino trágico continúa resonando a través del tiempo, un recordatorio de los peligros del poder absoluto y la fragilidad de la condición humana. Más allá del juicio histórico, su figura perdura como un símbolo de una época de grandes cambios. Te has preguntado, ¿verdad?, si María Antonieta realmente era tan frívola como la pintaron. Muchos la culpan de la crisis económica de Francia, pero la realidad es más compleja. Su gasto era elevado, sí, pero también era una costumbre de la corte, y ella no tenía el control total de las finanzas reales. Recuerda que era una joven extranjera, recién llegada a un país con costumbres y estructuras de poder que le eran desconocidas. Otra duda frecuente, ¿fue realmente una mala madre? Las cartas que escribió a sus hijos muestran una profunda conexión y un amor maternal, a pesar de las presiones de la corte y las circunstancias políticas. Recuerda que la educación de los niños de la realeza estaba muy controlada, y su papel como reina limitaba su tiempo con ellos. Intentemos separar la leyenda negra de la realidad de sus acciones. Y por último, realmente dijo, que coman pastel. Es una leyenda que, aunque popular, carece de evidencia histórica. Fue una frase atribuida a ella para desacreditarla, una herramienta propagandística de la revolución. Su imagen, cuidadosamente construida por sus detractores, la pintó como una reina insensible y ajena a los sufrimientos del pueblo. Pero, ¿hasta qué punto esa imagen se corresponde con la realidad? Antes de que te vayas, quiero agradecerte por acompañarme en este viaje a través de la vida de María Antonieta. Tu interés es lo que hace que todo esto valga la pena. Este video ha sido posible gracias a la dedicación de muchas personas y quiero mencionarlas a todas.
En primer lugar, mi agradecimiento a los increíbles historiadores y autores cuyas investigaciones han sido la base de este trabajo. Sus libros y artículos me han guiado, permitiéndome reconstruir con la mayor precisión posible la vida de la reina. Sus nombres aparecen en la descripción, echa un vistazo. También quiero agradecer a mi equipo de edición por su increíble trabajo. Su creatividad y dedicación han transformado horas de investigación en un video que, espero, sea tan informativo como atractivo. Su talento ha sido fundamental para dar vida a esta historia. Y por supuesto, a ti, por tu tiempo y atención. Sin tu apoyo, este proyecto no habría sido posible. Espero que hayas disfrutado del video tanto como yo he disfrutado creándolo. Recuerda suscribirte para más contenido histórico y no dudes en dejar tu comentario. Espero que hayas disfrutado este viaje a la vida de María Antonieta. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más historias. ¿Qué piensas tú sobre su trágico destino?